Muy buenos días para todos, bienvenidos a su iglesia virtual Siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Hoy ya el último domingo de julio, estamos avanzando con nuestro viaje por el libro de los Hechos, pero vamos a orar antes de dar comienzo a la enseñanza. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este precioso día que nos regalas hoy de vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos una familia, un techo, Señor, el pan de cada día. Y gracias porque nos da la oportunidad de conectarnos, Señor, para recibir tu palabra, para alabarte, Señor, para vernos con nuestros hermanos, Señor. Gracias te damos, Señor, por toda nuestra familia extendida, Señor. Este tiempo te pertenece, Padre. Háblanos, ministranos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para iniciar, pues hemos venido avanzando en el libro de los Hechos. Hoy llegamos al capítulo 12. Lo hemos titulado El Señor nos rescata. Hemos estado viendo cómo la iglesia salió de Jerusalén a causa de la persecución y cómo el Espíritu Santo ha respaldado a diferentes creyentes en muchas partes, ya avanzando, expandiéndose fuera de Judea, fuera de Jerusalén. Y la conversión de Cornelio, si recuerdan, un romano allá en Cesarea, y la difusión del evangelio entre los gentiles de Antioquía, pues le dio una nueva dirección a la iglesia. Como hemos visto en el capítulo anterior, en el 11, los judíos creyentes de Jerusalén ahora están presentando su apoyo y están animando a este nuevo desarrollo de la obra. Aunque ellos siguieron teniendo cuidado en observar las leyes y costumbres de los judíos, los gobernantes y dirigentes deben haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo fuera de Jerusalén. Durante un buen tiempo no había existido persecución alguna para los creyentes en Jerusalén. En realidad, la persecución nunca fue constante en los tiempos de la iglesia del libro de los Hechos, ni bajo los romanos más tarde. Pero los dirigentes judíos de Jerusalén siempre consideraron a la iglesia como una amenaza. Y pues también eran conscientes que el ministerio de los apóstoles crecía y crecía, que miles lo seguían y se convertían al Señor. Entonces vamos al capítulo 12 y hemos dividido también en unas partes. La primera es Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero antes quiero que leamos primera de Pedro 4, 12 al 13. No tienen que irla a buscar, luego confirman en su Biblia, pero para que no se vayan de Hechos, demos una mirada lo que advierte el apóstol Pedro en la primera de sus cartas. En el capítulo 4, versículos 12 y 13 encontramos: Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Esta carta, como su nombre lo indica, pues fue escrita por el apóstol Pedro, y Pedro es el protagonista de nuestra historia hoy en capítulo 12, y está diciéndole a la iglesia de entonces y a nosotros hoy, pues que las pruebas hacen parte de nuestra vida, y más cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces esta palabra también es para nosotros hoy. No nos sorprendamos de todo lo que estamos viviendo hoy día como si fuese algo terrible. No, más bien alegrémonos en medio de la prueba, porque dice ahí que a través de ella somos partícipes con Cristo, para que cuando Él venga, cuando Él se revele al mundo, seamos también partícipes de su gloria. Entonces ahora sí vamos a Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice en la Reina Valera, yo voy a leer de la Reina Valera y mi esposita va a leer de la Nueva Traducción Viviente. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles,
y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Eso dice los 2 primeros versículos. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Entonces, aquí hay nombres que vale la pena que los miremos. Pues yo resalto aquí Herodes, y ya vamos a hablar de Herodes, pero aquí pues también aparece Jacobo como mártir, y también él recibe el nombre de Santiago, él era hermano de Juan, el apóstol. Pero yo quisiera que miráramos un poco acerca de Herodes, porque hablábamos con mi esposa, oiga, pero este Herodes no es el mismo que estaba cuando llegaron los sabios de Oriente buscando dónde había nacido Jesús, y claro, como ellos sabían que quien nacía era el rey de los judíos, pues fueron al palacio de Herodes. Entonces, ¿cómo así? Herodes estaba cuando Jesús nació. Herodes estaba cuando le hicieron el juicio al Señor. Herodes está ahora persiguiendo a la iglesia. Este señor vive muchos años, ¿no? Y está ahí como reinando. No, la verdad es que vamos a ver un poquito, pues esto es historia y de pronto no nos podría aportar mucho en cuanto a nuestra salvación como tal, pero es bueno que conozcamos un poquito de la historia de la iglesia. La verdad es que son varios Herodes, o sea, un papá que era Herodes el Grande, que era el que estaba cuando nació Jesús. Vamos a ver, Herodes el Grande, que aparece nombrado en Mateo capítulo 2, versículo 1, que ustedes lo pueden mirar luego. Mateo 2:1 habla de Herodes. Herodes el Grande. Este Herodes era una persona que los romanos habían puesto ahí como una figura realmente. Ni siquiera era judío. Él era un hombre demasiado codicioso, ambicioso, y temía por que le quitaran su trono. Es más, cuando él ordenó matar los niños allá en Belén, después de que los sabios hicieron cuentas, para ese entonces él ya había ejecutado a 2 de sus propios hijos y a una esposa y a una suegra, porque sintió que ellos querían el trono. Era una joya, una belleza. Y pues los sabios que llegaron le dieron pistas, y entonces fue cuando él mandó matar a todos los niños que habían nacido en Belén, calculando la edad del Mesías de 2 años. Y ya bueno, entonces que Herodes le dijo a los visitantes, a los sabios, ay, vienen y me dicen dónde está para yo irlo a adorar. Y muy bien sabemos que esa no era su intención. Y sabemos que José, María huyeron y en fin. Este Herodes es Herodes el Grande, que fue puesto allá por conveniencia romana y por influencias políticas. Bueno, es importante entender eso. A él no lo nombró rey Dios, ni siquiera los judíos, sino el imperio romano. El segundo Herodes es Herodes Antipas, que es hijo de este Herodes el Grande, y se hace mención de él en Mateo 14:1. Ya no es Herodes el Grande, aunque la Biblia habla de Herodes simplemente. Este Herodes Antipas es, como ya dije, hijo de Herodes el Grande, y fue quien ordenó el arresto y luego la decapitación de Juan. La Biblia nos cuenta que una niña llamada Salomé la bailó para él, y entonces él le dijo, pídame lo que quiera, y ella, aconsejada por su mamá, pues pidió la cabeza de Juan el Bautista. Esto, ¿por qué? Pues porque este Herodes el Grande, que había muerto más o menos ya en el año 4 antes de Cristo, él había dividido el reino entre sus 3 hijos, y en Judea puso a su hijo Antipas. Entonces él fue el que ordenó la muerte de Juan, y es el Herodes al cual le llevaron a Jesús cuando fue arrestado, y que para burlarse de él le puso una túnica roja y ordenó ahí que lo humillaran. Este es Herodes Antipas. Pero hay otro Herodes, un hermano de él, o mejor, un hijo de él, porque es nieto de Herodes el Grande, Agripa I. De él es que estamos hablando aquí en Hechos 12. Él fue el que, para ganarse el favor de los judíos no creyentes, de todos estos del Sanedrín, que en su mayoría eran saduceos y estaban muy incómodos con
los apóstoles, porque recuerden que los saduceos no creían en la resurrección y pues veían como el evangelio, el mensaje de Cristo resaltaba resurrección, pues estaban muy incómodos. Entonces este Herodes, por simpatizar con ellos, es el que ordena la muerte de Jacobo, y la Biblia no dice ni siquiera que le hicieron un juicio, sino que de una vez lo ordenó matar por espada. Y cuando él vio que esta gente judía, se puso feliz y como, ¡ay, qué bueno que Herodes se hizo sentir! Entonces mandó arrestar a Pedro. Vamos a ver eso ahorita más adelante en los otros versículos. Y más adelante va a aparecer otro Herodes, lo vamos a encontrar en Hechos 25. Este otro Herodes, Agripa II, es hijo de Agripa I, ¿sí? No era que estuviera agripado, es que no sé por qué le llamaron así. De este Herodes que mandó matar a Jacobo y arrestó a Pedro, su hijo es el que aparece en Hechos 25, que es el que escucha a Pablo. Cuando Pablo estaba preso, él se inquietó por escuchar a Pablo, sabiéndolo judío y sabiéndolo también ciudadano romano, y fue con quien habló Pablo, que lo vamos a ver luego en Hechos 25. Espero haya quedado más claro, no los haya acabado de enredar. Herodes el Grande, los tiempos de cuando nació Jesús. Herodes Antipas, el que ordenó matar a Juan Bautista y el que estaba reinando cuando Jesús fue ejecutado. Y Agripa I, su hijo, es el que está aquí en Hechos 12, ordenando la muerte de Jacobo y el arresto de Pedro. Y más adelante aparece otro Herodes, Agripa II, que es con quien habla el apóstol Pablo y da testimonio del evangelio. Espero que esto aporte para cuando estemos leyendo tanto Herodes, y la gente a veces va a preguntar, entonces que podamos tener como una respuesta para eso. Entonces, como vemos aquí, el pueblo de Judá estaba dividido ahora, ¿sí? Antes habían fariseos, saduceos, ¿sí? Ahora estaba la iglesia también ahí. Y si bien ya en Jerusalén estaban las cosas tranquilas, pues aparece este Herodes ahí persiguiendo ahora otra vez a la iglesia y hace arrestar al apóstol Pedro. Entonces vamos a ver qué pasa. Ya asesinó a Jacobo, también llamado Santiago. Ahora vamos a ver qué pasa con la iglesia. Entonces vamos ahora a Hechos 12, versículos 3 y 6. Va a leer primero, mi amor, de la Nueva Traducción Viviente. 3 al 6. Hechos 12, 3 al 6. ¿Dije otra cosa? ¿Viste? 3, Bueno, 3, 6. igual. Okay. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Leíste ya el 6? Sí. ¿Seguro? No. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia a la puerta de la prisión. Como vemos, estaba en una cárcel de alta seguridad. Entonces, bueno, yo no he leído la versión Reina Valera, y dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, habían 16 hombres cuidándolo, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Bueno, leemos aquí entonces, y volvemos a dejarnos ver un ratico, que el asesinato, porque fue un asesinato, porque ni siquiera le hizo juicio, de Jacobo, pues le gustó a los judíos, como decíamos ahorita,
y pues Herodes se entusiasmó a ganarse el favor de los dirigentes judíos, y el asesinato pues le agradó a estos dirigentes. La verdad es que los dirigentes, recuerden, saduceos, no habían olvidado la forma en que los apóstoles los habían retado, porque recuerden que los llamaron y le dijeron: usted no pueden predicar más. Y entonces Pedro les dijo: qué pena con ustedes, nosotros sí nos sujetamos a las autoridades, pero primero que ustedes le debemos obediencia a Dios. Eso tenía, como decimos en algunas partes, toreados a los dirigentes judíos. Y bueno, cuando Herodes vio que estaban complacidos, entonces mandó arrestar a Pedro. Interesante que lo mandó guardar y pensaba presentarlo ante las cámaras de los noticieros una vez pasara la Pascua, porque estaban en las fiestas. Curiosamente, pues ya habían pasado años, eran las mismas fiestas que se estaban celebrando cuando arrestaron a Jesús. Entonces, temiendo de pronto un alboroto, porque habían visitantes, habían judíos de muchas partes, había decidido esperar a que pasara la Pascua para ahí sí presentarlo ante el pueblo y seguramente condenarlo a muerte. Pero ¿qué vemos? Que Pedro era en ese momento, no era la cabeza de la iglesia, pero era una persona de mucha influencia, porque dentro de la iglesia se recordaba mucho su predicación el día de Pentecostés y cómo Dios le había usado. No sé, importante que la iglesia estuvo orando, no organizaron marchas ni protestas contra Herodes, y perdónenme, no es sarcasmo, es que lo analizo así, porque la iglesia ya era grande en Jerusalén, y estaban orando, me imagino yo, en dos sentidos: uno, que Dios fortaleciera a Pedro; otros, seguramente, orando para que Dios guardara su vida, porque si ya habían matado a Jacobo, claro, ¿qué detenía a Herodes para matar a Pedro? ¿Tú quieres comentar algo, mi amor? No, me llamaba la atención eso, que la iglesia estaba orando cuando él estaba preso. Entonces, la importancia de que como iglesia, como hermanos, estemos orando unos por otros, porque no siempre sabemos la dificultad o la necesidad por la que estén pasando nuestros hermanos, o nuestra familia. Entonces, estar cubriéndonos en oración, porque Dios escucha. Y dice ahí que, pues, quienes conocemos cárcel, imagínate, Pedro, amor, estaba encadenado de cada mano a 2 soldados, porque dice ahí, ¿dónde está? Aquí, sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Imagínate, y fuera de eso, en la puerta habían más soldados. Este hombre estaba en una cárcel de alta seguridad, ya en el fondo de esa gruta o de ese lugar de prisión. Y bueno, uno pensaría, ¿no? Pedro le espera lo peor, ¿no? Ya estaba, pues, se recordaba a Esteban, reciente la muerte de Jacobo. Buena parte del pueblo estaba feliz de que Pedro hubiese sido arrestado. Eran momentos muy difíciles para la iglesia. Pero avancemos, porque la historia sigue. Vamos entonces a Hechos, capítulo 12, versículos 7 al 19. Bueno. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardias y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos,
donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: «Pedro está a la puerta». «¿Estás loca?», le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó», dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Bueno, voy a leer también Reina Valera porque entendemos que algunas personas tienen esta versión que vale también la pena leerlo. Dice Hechos 12, 7 al 19. «Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo, verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndose con la mano una señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, interesante historia. Se presenta este ángel y aquí hay cosas para resaltar. La primera de ellas, Pedro estaba durmiendo. Y uno diría: pero este hombre que de pronto estaba temiendo lo peor, porque pues como repetimos hace un momento, los hechos decían que a Jacobo ya lo habían matado. Pues no, resulta que Pedro estaba profundo y el ángel tuvo que despertarlo. Eso llama la atención, porque uno diría: pero ¿cómo concilió el sueño? Bueno, yo pienso, o estoy seguro, de que Pedro confiaba en Dios. Pedro sabía que si vivía era por el Señor, y si moría pues iba a ir al Señor. Entonces durmió tranquilo. ¿Qué sacaba con afanarse? Una lección que nos queda. ¿De qué nos sirve desvelarnos? ¿De qué nos sirve no descansar en los tiempos que corresponden por estar pensando qué va a pasar? Esto es una muestra más de lo que significa esperar en Dios, creerle a Dios. Así que tú que te desvelas y estás pensando el problema que tienes en el trabajo, en la familia, que si te va a dar el COVID, que si no, oye, descansemos en el Señor, imitemos a Pedro. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Que el ángel lo despertó y
pues con mi amor también hablábamos antes, Pedro no sabía si lo que estaba pasando era un sueño, dice ahí Lucas, pues el relator de Hechos. Sí. Él, hasta que salió y pasaron todas las puertas, pues claro, uno ve eso y ¿qué va a creer que es real? Cuando uno está encadenado y de pronto las cadenas caen solas, no, esto es un sueño. Y luego las puertas se abren solas. Y 16 guardias no ven al ángel ni lo ven a él. No, esto es un sueño. Pero cuando ya estuve en la calle, yo creo que tuve la misma sensación de aquel día que caminó sobre las aguas y sintió el viento. Ahora, cuando siente que, hola, sí, estoy en la calle y ya el ángel no está, dice, esto era verdad. Y se va a la casa de Juan, conocido también Marcos. Bueno, Pedro había sido el discipulador de este muchacho, como se ve más adelante en el libro de Hechos y también en una de las cartas. Este Juan Marcos, como vamos a ver más adelante, se hace luego discípulo de de Pablo y Bernabé. Más adelante vamos a hablar de él. Pero llega allá y esta chica piensa pues que él tiene llaves, yo no sé, lo deja en la puerta y curiosamente, ¿no? Pues Lucas no da explicación y en la Biblia yo no encuentro explicación, pero pareciera otra vez, ¿recuerdan cuando Jesús caminó también sobre el agua, que vino llegando hacia ellos y ellos dijeron, es un fantasma? Y ahora dicen, no, es su ángel, pensaban de pronto que Pedro ya estaba muerto y una aparición, no sé por qué creían eso, pues no hay una explicación en la palabra. El hecho es que cuando ella les dice, la tratan de loquita, la chica, pobrecita. No, pues el ángel da unas órdenes específicas a Pedro y él estuvo muy atento, no se sabe si estaba dormido o despierto, pero él le dijo, rápido, levántate, y eso hizo Pedro, fue rápido, se levantó y las cadenas se cayeron de las muñecas y después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias, o sea, son órdenes específicas. Entonces en nuestra vida muchas veces recibimos esas órdenes específicas, pero nos pasa lo de Pedro, creemos que es un sueño, que me estoy volviendo loca y entonces no pongo cuidado y resulta que sí es el Señor que me está diciendo, oye, no hagas eso, no vayas a ese lugar, ve rápido porque esa persona necesita de ti, bueno, en fin. Entonces son órdenes específicas y Pedro lo hizo todo tal y como el ángel le ordenó, dice aquí. Y ahora ponte el abrigo y sígueme. O sea, todo fue específico. Entonces estemos muy atentos y pidamos siempre al Espíritu Santo que nos guíe, que nos hable, que nos ministre, porque el Espíritu Santo tiene la sabiduría. Otra cosa, ¿no? Pedro fue a esa casa porque Pedro sabía que era una casa donde normalmente la gente se reunía a orar. Era una casa como la tuya, si de pronto estás siendo anfitrión tú de una iglesia en casa. Entonces Pedro fue allá porque estaba seguro de encontrar hermanos, no sabía quiénes estaban o cuántos estaban. Y yo les decía ahorita que este muchacho Juan Marcos había sido discipulado por él en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, Pedro llama a Juan Marcos mi hijo, o sea, como espiritualmente hablando. Bueno, una cosa importante también es que la familia de Jacobo, el que había sido muerto, podía estar diciéndole a Dios, como muchos a veces le decimos, oye Señor, ¿tú por qué permitiste que a Jacobo lo mataran y a Pedro sí le salvaste la vida? ¿Te ha pasado? Que ves que obra en alguien Dios y en el caso tuyo no. Porque a él sí y a mí no. Y entonces es claro que Dios es soberano. Dios tenía planes para Pedro, aunque Jesús le había advertido que iba a ser mártir, que iba a ser muerto, pero Jesús no le dijo a qué edad ni nada, y aunque Pedro aquí a estas alturas ya era mayor, pero tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Hemos orado por personas enfermas del COVID y algunas han partido y otras han salido adelante. Así es. Y a veces como que queremos pedirle explicaciones a Dios por qué unos sí y otros no. Él es soberano. Eso es importante entenderlo. Claro, sí, vamos a ver luego que los grandes planes que Dios tenía para
Pedro. Y la otra es que Pedro, sabiendo que cuando se dieran cuenta que se había ido a la cárcel, lo iban a buscar pues como un extraditable, él se va y no le dice a nadie. ¿Por qué no le dice a nadie para dónde se va? Para que cuando les preguntaran no tuvieran que mentir. Mira, otra enseñanza que nos deja la palabra. No tenemos que buscar que otros mientan por nosotros, sino más bien evitar que tengan que hacerlo. Cuando llegue la persecución, que Dios nos dé sabiduría en las decisiones que tomemos. Y bueno, se lee ahí que claro, por la mañana cuando se dieron cuenta que Pedro no estaba, se imaginan el alboroto. Ya era el día, porque dice que la noche anterior a que Herodes lo llevara a juicio, manda Herodes por él y la respuesta es, no está, se fue. Ay, padre. Entonces dice que Herodes llamó a los guardias para un interrogatorio, pero realmente no les dio la oportunidad de defenderse. Es más, ¿qué les iban a creer? Que estaba y al ratico ya no, porque ellos no cayeron en profundo sueño, la Biblia no lo dice, simplemente dice que ellos no vieron nada. Dios les puso una venda, yo qué sé, y un guardián, ¿cómo explica? Es más, dentro de las leyes romanas, un soldado que perdiera a un cautivo, a un esclavo, pagaba con su vida. Entonces, la ley romana castigaba a un guardia con el mismo castigo que el prisionero que se había escapado hubiese recibido. Y como Herodes pensaba matar a Pedro, pues los asesinó a ellos. ¿Y cuántos murieron? Pues 16, porque dice que eran 4 escuadrones de 4. O sea, mandó matar 16 hombres. Este hombre tenía que regar sangre, como fuera. Y lo otro es que dice ahí que claro, este hombre se sintió humillado porque ya había regado el rumor de que tenía a Pedro arrestado y que le iba a hacer justicia, y como no pudo, la vergüenza no lo dejó, el orgullo no lo dejó, y dice que se fue de Jerusalén y nunca más volvió por allá. Se fue para Cesarea y vamos a ver qué pasó con él, porque también hay una historia de este señor. Las cosas no fueron las mejores para él. Vamos entonces a Hechos, capítulo 12, versículos 20 al 24. Bueno, del 20 al 24 nos dice, ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando, esta es la voz de un Dios, no de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Impactante, terrible esto. Dice la Reina Valera, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando, dice aquí en la nueva traducción, dice que se ganaron el favor de Blasto. Aquí dice que lo sobornaron, vaya uno a saber. Que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuando no dio la gloria a Dios. Y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bueno, una cosa importante. Hay historiadores que si bien mencionan algo de los cristianos allá en Judea, de los reyes sí hablan muy claramente. Uno de ellos es Josefo. Ustedes pueden buscar en la Historia Universal un historiador que hizo crónicas, relatos de estas épocas, y allá vamos a encontrar los Herodes y vamos a encontrar muchas de las historias que relata Lucas, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos. Esto es importante
porque la antropología científica da razón de muchas de las fechas y personajes que se relatan en la palabra de Dios. Entonces, dice aquí que Herodes ya estaba también como sentido con Tiro y Sidón, porque no se sometían como él quería, y esta gente pues temía de que este hombre, que era, como vimos ya, energúmeno, pudiera tomar represalias contra ellos, y por eso trataron de acercarse pidiéndole paz. Hicieron amistad con Blasto, no sabemos de qué manera se ganaron su favor, porque para llegar al rey se necesitaba que alguien cercano pudiera hablarle. Por eso, miren, tan importante entender que nosotros no necesitamos intermediarios para llegar a Dios, porque ya nosotros tenemos acceso a través del Hijo. Por eso, cuando Jesús murió, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió en dos. Ya no hay nada que nos detenga para nosotros ir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dentro de la cultura humana, pues tener acceso hoy día, no vayamos tan lejos, para hablar con el alcalde aquí de Ibagué necesitaríamos a alguien que nos ayudara a conseguir la cita, y eso, ¿sí? que nos recomendara. ¿Y qué decimos si quisiéramos hablar con el presidente? A veces inclusive en otras instancias, en grandes iglesias, hablar con el pastor principal, pues como son tantas personas se hace imposible. Pues bien, esta gente consiguió ir a pedirle paz, y entonces él, como político que era, les puso una cita ahí como en un coliseo, como en un lugar grande, y les dio un gran discurso, y la gente se sintió tan bien que le dio gloria a él. Uy, miren la gran alerta, el gran mensaje que nos está mandando el Señor. Cuidado con robarle la gloria a Dios. Cuando tú oras de una manera poderosa, cuidado con hacer creer a la gente que eres tú. Cuando tú oras y Dios obra un milagro a través tuyo, cuidado con no darle la gloria a Dios. Cuidado con creer que somos nosotros. Mira, este hombre no estaba compartiendo un mensaje bíblico o espiritual, no, pero todo lo que dijo le gustó tanto a la gente que dijeron: uy, no, está hablando Dios, aquí no está hablando un hombre. ¿Y cómo le fue? ¿Qué pasó luego? No, pues inmediatamente dice que al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mira, todo lo que nosotros hagamos de oración, de intercesión, de milagros que se den a través de imponer nuestras manos, qué sé yo, la gloria es del Señor. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Simplemente somos usados por el Señor. Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da la gracia, Él es el que nos da el amor. Él es, o sea, toda la gloria para el Señor. Y hay personas, porque hay personas que le dicen a uno: ay, no, es que cuando tú oras, es que fluye, es que cuando tú lo haces. No, no soy yo, es el Señor. Dios es quien está obrando, Dios es quien está escuchando, y Él es el que responde. Y aún yo pienso que es un mensaje, porque repito, Herodes no estaba dando un mensaje bíblico. ¿No? Entonces también yo pienso que en el trabajo, en nuestro desempeño secular que llamamos por fuera de la iglesia, pues también recibamos las felicitaciones, claro que sí, pero en la oportunidad que tengamos, demos la gloria a Dios. Me encanta, pues, algunos futbolistas, por ejemplo, grandes estrellas del deporte, cuando los entrevistan, dan la gloria a Dios. Sí, claro, me esforcé, hicimos caso del técnico, costó mucho tiempo de entrenamiento, pero gloria a Dios. Es importante, no como una frase fría que se vuelva ahí una muletilla, gloria a Dios, no, que realmente estemos reconociendo a Dios como el proveedor de todo lo que somos, hacemos y tenemos. Es que mira, es tan sencillo que el poder estudiar y ser uno un profesional, ¿sí? Un médico, bueno, no sé, cualquier persona, un arquitecto, una persona, tuvo la oportunidad porque Dios dio la provisión para que pudiera ingresar a una universidad.
y estudió y sacó título y sacó cum laude y bueno, ¿por qué? Porque Dios le hizo excelente, o sea, tuvo la sabiduría de Dios y por eso fue excelente, o sea, toda la gloria es para el Señor y Él es el que abre las puertas de trabajo. Nosotros oramos, ay Señor, que tenga un trabajo. Bueno, el que abre esas puertas de trabajo es el Señor. Entonces sí, claro, nosotros estamos ahí, pero es el Señor, a través de Él es que recibimos todas esas bendiciones. Entonces siempre la gloria la debe recibir es el Señor. Y vale la pena añadir que darle la gloria a Dios no es solo de palabra, sino que precisamente en el desempeño de nuestras labores le demos gloria a Dios, que esa puerta que el Señor nos abrió, la aprovechemos, trabajando con excelencia como para Él. Ay, sí. Muchas veces estamos orando por un trabajo y después nos estamos quejando de ese trabajo. ¿Sabes contra quién nos estamos quejando? Contra Dios. Uy, no, Señor, ¿cómo me abrió esta puerta? Mira, esto es para que estemos meditando acerca de la gratitud o la ingratitud con la que tratamos al Señor. Vale la pena que todas estas enseñanzas, todo esto tan terrible que está viviendo Herodes en sus últimos momentos, pues nos abran los ojos respecto a nuestro proceder en el día a día. Y bueno, ¿recuerdan Josefo que les hablaba del historiador? Josefo, ustedes lo van a encontrar en Google. Él comenta que esta muerte de Herodes no fue tan fulminante. Josefo dice que duró 5 días en una agonía terrible. Padeciendo. Imagínense, wow. Pues la Biblia dice que gusanos, es decir, se estaba pudriendo por dentro y fue carcomido hasta morir. Yo pienso, mira, Dios es misericordioso, no a todos nos permite cosechar lo que sembramos, pero este hombre había causado tanto dolor y se había metido con la iglesia. Otra enseñanza para ti y para mí: cuidado con el hermano en la fe, porque a veces pensamos que como somos hijos de Dios, el Señor no le importa que nosotros le hagamos la vida a cuadritos a otro hijo del Señor, y resulta que no, somos iglesia todos. Entonces, para que analicemos, pensemos, cuando tú le estás haciendo la guerra a un hermano en la fe, a un pastor, a un nuevo creyente, cuidado, esto nos tiene que quedar como enseñanza a todos. Seamos instrumento de Dios, no instrumento de las tinieblas. Bueno, el texto dice que murió de inmediato. Si duró 5 días, no sé, pero nada de esto que pasó, de esta persecución, no fue un obstáculo para que la iglesia siguiera creciendo. A pesar de la muerte de Jacobo, el arresto de Pedro, dice ahí en la última parte que la iglesia siguió creciendo, que la obra siguió extendiéndose. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La iglesia no se detiene, mis amados, no la detiene un COVID, no la detiene un gobierno. A la iglesia no la detiene nadie. El Señor está con nosotros. Y pueden estar haciendo brujería, pueden estar maldiciendo a la iglesia. Por eso Jesús nos llama a bendecir a los que nos maldicen, porque ya vemos el destino que les espera a quienes maldicen a los hijos de Dios. Que Dios tenga misericordia. Y sí, seguramente algunos podemos morir en la persecución, otros seremos salvados, pero saben, unos y otros iremos a la presencia de Dios. Eso es lo que nos debe importar. Bueno, ya vamos llegando a la última parte de Hechos capítulo 12, el versículo 25, el último. Dice el versículo 25, cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Bueno, ¿cuál era? Bueno, voy a leer la Reina Valera, es igual. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos, ya vimos, este fue el joven de la casa ya de María, donde Pedro se dirigió cuando recobró la libertad. Y este, Marcos, es el autor
del Evangelio de Marcos, este jovencito que se fue de viaje, luego vamos a ver en los próximos capítulos, con Pablo y Bernabé. Bueno, Bernabé y Pablo, ¿qué estaban haciendo en Jerusalén? ¿Recuerdan? Porque dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. ¿A dónde volvieron? A Cesarea. ¿Y por qué se habían ido de Cesarea a Jerusalén? ¿Recuerdan? Sí, ya sé, no me pueden decir porque no los puedo oír. Se habían ido a llevar las ofrendas. ¿Recuerdan que a ellos les llegó la noticia de que en Jerusalén había necesidad y que la iglesia estaba pasando por hambre? Y todos recogieron en Cesarea y fueron y llevaron a Jerusalén. Bueno, mientras pasaba todo esto de Jacobo y de Pedro, ellos regresaban a Antioquía, a Cesarea, y llevaron consigo a Juan Marcos, que empieza a recobrar importancia en la historia de la Biblia inicial. Parece posible que Bernabé y Saulo pues estuvieran durante la Pascua, cuando Herodes pensaba enjuiciar y asesinar a Pedro. Pero Josefo, el historiador, señala que el hambre tuvo lugar en el año 46 después de Cristo, es decir, 2 años después de la muerte de Herodes. Entonces no hay una exactitud, no sabemos si cuando ellos fueron ya Herodes no estaba, el relato no lo dice. Pero miren, aunque la fecha no sea coincidente, se ve que Saulo y Bernabé cumplieron su ministerio. ¿Cuál era? Entregar las ofrendas. Eso dice ahí, que una vez cumplido su misión, regresaron a Cesarea, donde debían seguir, y llevaron a Juan Marcos, a este joven, como ayudante. Ellos sabían, recuerdan que Bernabé vio cómo crecía esta obra ya en Cesarea. Entonces fue y buscó a Saulo en Tarso, lo trajo, bueno, ya es Pablo, para que le ayudara. Y ahora seguramente en Jerusalén vieron cómo este Juan Marcos pues era un excelente servidor, cómo Pedro había discipulado a este muchacho dispuesto para el servicio a Dios, y se lo llevan. Pues de pronto la mamá quedaría agridulce, feliz de que le sirviera al Señor, pero su chinito, como vamos a ver más adelante, tenía una buena relación con su mamita, se lo llevan. Eso es lo otro, mis amados. Para ti, joven que me escuchas, hay que estar dispuestos a servirle al Señor, en tu país o fuera de él, en tu ciudad o fuera de ella, desde tu profesión o tiempo completo. Realmente, y lo digo personalmente, no hay nada mejor que servir al Señor, pero también a la vez no hay nada que sea más atacado que cuando tú decides servirle al Señor. Entonces uno tiene que decidir a quién desea agradar. Bueno, estamos llegando al final de Hechos capítulo 12, que creo que nos deja muchas enseñanzas para nosotros hoy. Aprendimos un poco más de los Herodes, aprendimos de Pedro, aprendimos de la iglesia, de cómo la religiosidad siempre ha perseguido a la iglesia y la va a perseguir. Realmente hasta este momento la iglesia fue más perseguida por los mismos judíos que por los romanos. El Señor Jesús fue enjuiciado por el procurador romano Poncio Pilato, pero fue totalmente influenciado por los religiosos judíos de entonces. Parece posible entonces que la historia de los hechos se repite en nuestros tiempos. Bueno, el Señor nos coloca a cada uno de nosotros en un lugar. Como les decíamos antes, Él es el que abre y cierra puertas. Y tenemos que tener claro, como hemos podido aprender aquí en los hechos, que vamos a ser perseguidos. Nos van a juzgar, a acusar, a burlarse. A hacer mal ambiente. Sí, pero eso es, o sea, eso es servirle al Señor, eso es estar en el camino del Señor. Y ahí es donde vamos a ver si vamos a permanecer o si nos vamos a dejar influenciar y vamos a apartarnos del Señor, porque ay, pobrecito yo, me humillaron, me dijeron, y entonces más bien no. Y lo otro, escuchar la voz del Espíritu Santo, seguir esas órdenes, estar muy atentos para cumplir las cosas de parte de Dios. El trabajo que decía mi amor, donde
donde el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros, si es en la casa para hacer los quehaceres de la casa, pues gloria a Dios que tenemos que hacer porque hay una casa, hay que barrer, hay que cocinar, hay que lavar, gloria a Dios tenemos un trabajo en la casa. Pero si es en una empresa, oye, fue Dios quien te llevó a ese lugar. Y hay que te maltratan o que tienes un jefe que es muy duro o bueno, qué sé yo, un compañero que te hace la vida a cuadritos, como decía mi amor. El Señor nos puso allí. ¿Y cuál es mi labor? ¿Cuál es mi tarea? Mostrar el amor de Jesús a pesar de, o sea, por algo estoy ahí. Y estoy ahí aprendiendo de la vida. El Señor está tratando conmigo y con esa persona o con esas personas. Entonces, cuando nosotros aprendamos a valorar y a entender que donde yo estoy es porque el Señor me puso, que lo que yo hago es porque Dios desea que yo lo haga y que lo haga para honrar su nombre y exaltar su nombre, voy a ser más agradecido con el Señor y voy a empezar a ver que se cumple la palabra de Dios. Todo lo que hablamos aquí en Hechos, todo lo que le pasa a Pedro y a lo que le pasó a Jacobo, a la iglesia, importantísimo el saber que si yo tengo una dificultad, un problema, puedo ir a una iglesia en casa que sé que están orando allá, que sé que allá comparten la palabra de Dios. Qué bonito saber cuáles son las iglesias en casa y poder uno ir, oye, mira, necesito esta petición de oración, por favor, sé que están allí orando. Entonces, todo esto es un mensaje y una enseñanza para lo que estamos viviendo hoy día. Pedro, lo más fácil para Pedro hubiese sido, una vez que se vio en libertad, haber salido corriendo a esconderse y estar frustrado. No, Dios me dejó solo, miren, si no es por el ángel, ¿qué tal? Y no, él buscó ayuda. No se escondió en su tristeza y en su frustración, sino acudió a donde tenía que acudir, a donde los hermanos que iban a orar, que él sabía que ya estaban orando. Ese era el lugar. Mira, cuando Pedro negó a Jesús, él después fue a buscar a los hermanos, no así Judas. Judas sí se dejó llevar por la tristeza, por la amargura, por el remordimiento, y ya sabemos cómo terminó. No nos aislemos. Cuando vienen los problemas es cuando más debemos acercarnos. Y yo quiero contar un testimonio así rapidito. Al principio veíamos esta cita de Primera de Pedro, capítulo 4, 12 y 13. No se sorprendan de las pruebas de fuego. Miren, yo soy hijo único y cuando mi madre murió, yo me desconecté casi de toda mi familia por parte de mi padre, por situaciones, por detalles. Les perdí el rastro. Sin embargo, hace como unos 2 años, gracias a las redes, me encontré con un primo. Le escribí, le pregunté si él era mi primo, pues porque podía ser un homónimo, y luego me contestó que sí, y hemos intercambiado algunos mensajes muy de vez en cuando. Pues bien, este primo mío tuvo la brillante idea de crear un grupo, porque curiosamente, aunque yo sé que es Dios, él logró contacto con muchos de los primos morales que nos habíamos perdido. Estoy hablando de hace más de 40 años. Bueno, entonces me llegó, ¿qué día? Ustedes ahora del grupo Primos Morales. ¡Uy, qué alegría! Entonces empezamos a saludarnos, algunos decían, pero no lo conozco, ¿quién es? Porque claro, ya son tercera generación. El caso es que yo estaba feliz. Entonces yo les escribí, no, mire, yo vivo en Ibagué, estoy casado, tales y no sé qué. Y de pronto sentí, al final del mensaje que les envié diciéndoles cuál era mi presente, les escribí esto: bendiciones para todos. Y enseguida mi primo, el organizador del grupo, escribió: agradecemos no tocar temas de religión, porque eso causa divisiones y diferencias. Muchas gracias. Yo quedé frío. Todo lo que yo dije fue bendiciones. Y claro, me identificaron de pronto como un creyente. ¿Y qué sentí? Lo primero que sentí fue, me salgo del grupo. Y estaba preparando esta enseñanza. Wow, tengo una misión. Tengo que, así me saquen del grupo, así me mande Herodes a la cárcel, entre comillas, yo tengo que enviarles el mensaje, tengo que hacerles saber
que ese primo que ellos conocieron, drogadicto y alcohólico, fue transformado por el poder de Dios. Le estoy pidiendo a Dios sabiduría cómo hacerlo, pero lo cuento no para mostrarme víctima, sino porque los retos los vamos a tener. Tú vas a ser rechazado, rechazada en la familia, en el trabajo, en la universidad, aún en los encuentros virtuales, cuando te identifiquen como cristiano. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llorar? No. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño, o sea, como si no hubiésemos sido advertidos por el Señor. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo. Entonces, mis amados, vale la pena que hoy estemos entendiendo que estas enseñanzas el Señor nos las está compartiendo con un propósito, que aprendamos un poquito más de la palabra, pero que estemos dispuestos a seguir escribiendo el libro de los Hechos de la Iglesia, de Siguiendo a Jesús en Arrayanes. Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra de Hechos capítulo 12. Gracias, Padre Celestial, porque tú una vez más nos habla a cada uno de nosotros muy claro, Señor. Estar muy atentos a tu voz, Señor. Saber, Padre Celestial, que tú eres el dueño de nuestra vida, Señor, y que tú nos colocas en lugares específicos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tengamos claro que podemos ser perseguidos, que nos van a rechazar, Padre. Esto duele, causa heridas, Señor, pero en el nombre de Jesús debemos soportarlo y ser esa luz encendida en